Pues hola, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Em, Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer un documental, ya han pasado 10 años. El documental se llamó Presunto Culpable, lo hice junto con Laida Negrete y el documental tuvo una reacción que no nos esperábamos al momento en el que estábamos generando esta película. Cuenta la historia de Toño Zúñiga, que fue falsamente acusado de homicidio en la Ciudad de México y fue juzgado y posteriormente sentenciado a pasar 20 años en la cárcel. Eh, el documental eventualmente salió en salas de cine y como a la tercera semana de exhibición, esto fue en el 2011, la película fue censurada por el Poder Judicial. Un, un amparo suspendió la exhibición de la película. Ahí aparecen algunas de las imágenes de la época. Eh, la, la, la intervención del Poder Judicial fue leída ampliamente como una censura, aunque hay quienes piensan que es natural que un amparo saque una película de los cines, y fue vista en definitiva como un intento eh, pues de impedir que la gente viera lo que estaba pasando con la justicia en México. La censura volvió este asunto un tema internacional. El New York Times publicó, por ejemplo, sobre la historia de Toño, publicó el Wall Street Journal en su primera plana en la edición del fin de semana. Eh, Aquí está Laida, por ejemplo, respondiendo preguntas de periodistas, tratando de explicarnos qué es lo que iba a pasar con la exhibición de la película. Eh, a final de cuentas, el resultado de que esta película se exhibiera fue que se catalizó un cambio. No puedo decir que sea un cambio exclusivamente propiciado por la película, pero sí es un cambio que la película ayudó a engendrar y pasamos de un sistema de juicio que es como el que vimos en la historia de Toño Zúñiga, donde el acusado estaba tras las rejas, sin tener acceso a su abogado defensor, eh, con un sistema que presumía la culpa de las personas detenidas, y pasamos a un sistema de juicios orales, como el que se ve en la imagen de la derecha, en donde los jueces tienen una intervención más cercana, donde hay un espacio para el público, ¿no? Donde el abogado defensor puede conferenciar directamente con la persona que está siendo juzgada y que es un sistema más digno. Y a mí estos cambios y el impacto de la película me conmovieron mucho, me llamó la atención profundamente que la cinta fuera censurada y creí realmente que ahí habíamos perdido una batalla, pero en realidad el hecho de que la cinta fuera censurada tuvo un impacto enorme socialmente porque se volvió la película documental más vista en la historia de México. Es la película que todavía tiene el récord de audiencia, ya prácticamente 9 años, 10 años de que se exhibió en salas de cine. Es el documental que más ha sido visto en la historia de México. Y yo me pregunté, después de hacer el documental, qué impacto realmente habría tenido. Yo, cuando el documental se exhibió, estaba haciendo mi doctorado. Yo no estudié cine, no soy, aunque he hecho cine, pues no soy un cineasta, sino que estudié un doctorado en políticas públicas y gobierno en una universidad en Estados Unidos, en la Universidad de California, en Berkeley, y antes de eso estudié abogacía. Entonces, para mí esta tarea de hacer cine en realidad fue eh, una actividad inesperada y que surgió producto de la necesidad. Eh, entonces, una vez que ya se calmaron las aguas y que ocurrió lo que tenía que ocurrir, la película tuvo su trayecto normal en cines, eventualmente llegó la última semana de exhibición, se retiró de cartelera, se logró superar la censura judicial a través del trabajo de muchos abogados y ya con la tranquilidad que me dieron los años después de que se exhibió la cinta, tuve la idea junto con mis asesores de tesis, junto con Laida, que es la madre de mis hijas, de hacer una encuesta en cárceles para ver si había cambiado la experiencia del sistema de justicia en México a raíz de lo que ocurrió con el documental. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer fue hacer una encuesta en cárceles
ahí estoy en una cárcel en Tabasco junto con un custodio y le estoy entregando la lista de las personas que quiero entrevistar. Y ahí hay personas de mi equipo de trabajo, por ejemplo. Del lado izquierdo se ve a los internos en este penal al que entramos y del lado derecho están colegas míos que están entrevistando a cada uno de ellos para captar su experiencia con las autoridades. Y les preguntamos cómo fueron detenidos, cuándo fueron detenidos, cómo los trató la autoridad, si los golpearon, por ejemplo, o si les dijeron de qué estaban acusados o cuáles fueron sus derechos. Se les preguntó cómo los trataron los jueces. Se les preguntó, por ejemplo, eh, cómo fue su experiencia en el Ministerio Público, si, por ejemplo, hicieron una declaración en el Ministerio Público, si se declararon culpables, si tuvieron un abogado, ¿no? Eh, y este ejercicio que empezó esta es una cárcel muy pequeña, que está en, en Macuspana, en Tabasco, y que es uno de los primeros municipios del país que emprendió este cambio de sistema. Eh, esta idea pues se fue extendiendo y eventualmente acabé haciendo entrevistas en 6 estados de la República Mexicana. La muestra, que inicialmente fue de 450 internos, fue creciendo con el paso de los meses y de los años, hasta que llegó un punto en que eh, pudimos contactar al INEGI y pudimos contactar a legisladores en México y obtener el apoyo para que el Instituto Nacional de Estadística, de Geografía y de Informática hiciera una encuesta nacional en prisiones. Esto ya está consolidado en la ley mexicana, en la ley de ejecución penal. Está contenido un mandato para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática pueda ingresar periódicamente a centros penitenciarios y hacerle estas preguntas a los internos acerca de cómo los trató la autoridad. Eh, entonces, lo que esto nos permite hacer, y voy a mostrar algunos resultados rápidamente, es comparar la experiencia de personas que están en nuestras cárceles. Eh, es una encuesta enorme, tiene una muestra de 58,000 personas, eh, que es representativa a nivel estatal y representativa a nivel nacional también. Es decir, nos permite describir de una manera estadísticamente válida a cada estado de la República, pero también nos permite describir a la nación completa. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar algunas preguntas y cómo las respondieron los internos. ¿Me podría decir por qué está en este centro penitenciario? Y aquí está la proporción de los internos que dice que están en la cárcel porque son culpables de haber cometido un delito. Eh, a nivel nacional, por ejemplo, solamente 41% de las personas que están en las cárceles le dijeron al INEGI que están ahí porque son culpables, mientras que en Baja California esa proporción sube al 52%. Es decir, hay muchas personas inocentes en las cárceles en México, tanto a nivel nacional como en Baja California, pero hay menos personas inocentes en las cárceles de Baja California que en el promedio nacional. Y pues esto, digamos, es una buena noticia para Baja California, eh, pero una buena noticia en un sentido limitado. Es decir, todavía es poquito menos, es un poquito parecido a echarse un volado con cualquier moneda en cuanto a la posibilidad de que haya un error de parte de los jueces a la hora de sentenciar a una persona a años de cárcel. Y a nivel nacional es sustancialmente peor que un volado, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos resultados de esta encuesta. Por ejemplo, aquí hay otra comparación. Aquí estoy comparando quién arrestó a una persona. A nivel nacional, la mayoría de los arrestos los hace la policía municipal, pero en Baja California es mucho más notorio que hay una intervención de la policía municipal en los arrestos. Y esta es la clase de cosas que nos permite ver la encuesta. Ahora, de lo que quiero hablar es de una experiencia que es muy común en México, que es la experiencia de ser torturado, maltratado por las autoridades. Es un problema muy común en México, muy extendido y que no hemos logrado erradicar. Eh, y entonces les voy a mostrar algunos datos en ese sentido que comparan la experiencia de Baja California con la experiencia del resto del país, ¿no? Entonces,
voy a ir brincando mi información para que nos podamos enfocar en esto. Entonces, desde su arresto hasta antes de su estancia en el Ministerio Público, le vendaron los ojos o le cubrieron la cabeza, ¿no? Esta experiencia, que es una experiencia de maltrato, es muy común a nivel nacional, 38% de las personas les pasa. En Baja California es menos común, pero prácticamente igual. Desde su arresto hasta antes de llegar al Ministerio Público, le impidieron respirar. Es muy común que en México a las personas detenidas les pongan una bolsa de plástico en la cabeza, por ejemplo. Y de nuevo, la experiencia es muy común a nivel nacional. Desde su arresto hasta antes de llegar al Ministerio Público, le aplicaron descargas eléctricas y de nuevo la experiencia es muy común en México. 19% a nivel nacional dicen que les tocó que les aplicaran la chicharra, como dicen comúnmente los detenidos, o electroshocks, y en Baja California la proporción es del 15%. Lo que los datos van mostrando es que de alguna manera Baja California tiene un sistema de justicia ligeramente mejor que el del resto del país, con menos inocentes en las cárceles y con un poco menos de maltrato y tortura que a nivel nacional, ¿no? Aquí va otra experiencia que es terrible. Desde su arresto hasta antes de llegar al Ministerio Público, tuvo alguna actividad sexual no deseada o lo violaron, que es lo que preguntan los encuestadores de INEGI. A nivel nacional, 4% de las personas refieren haber sido violadas y en Baja California la proporción es del 3%. Son noticias atroces, pero como quiera, en Baja California hay una menor proporción de esta clase de situaciones, pero es una cuestión indignante que debería estarnos preocupando a todos. Esta clase de encuesta nos permite hacer una comparación valiosa, creo yo, para saber cómo está funcionando el sistema de justicia y qué diques, qué barreras, qué obstáculos podemos poner para que las autoridades no cometan esta suerte de atrocidades. Entonces, por ejemplo, el hecho de que la autoridad apunte exactamente lo que la persona detenida les dice a la hora de declarar, pareciera ser una razón, un dique que ayuda a explicar por qué hay un poco menos de tortura en Baja California. A nivel nacional, el 43% de las personas refieren que la autoridad apuntó exactamente lo que dijeron. Sería deseable que en el 100% de los casos la autoridad apunte exactamente lo que la persona que está detenida y siendo investigada dice en una declaración. Pero bueno, en California, en Baja California es el 49%, la proporción de personas que refieren que la autoridad sí apunta exactamente lo que dicen, ¿no? Entonces, en fin, esta es la clase de información que puede arrojar una encuesta como esto. Me voy a brincar algunos otros datos. Por ejemplo, hay datos de tortura, ¿no? La proporción de personas que reciben un soborno. Y me voy a detener un momento en esto, ¿no? Aquí se les preguntó, ya una vez que llegan con un juez, a las personas investigadas, a las personas que van a ser juzgadas, se les preguntó si el juez, a su vez, les había preguntado si tenían una queja sobre cómo los detuvieron. El juez es una instancia, es una institución que tiene la misión de proteger los derechos de todas las personas. Y antes, cuando hicimos el documental de Presunto Culpable, la queja a nivel nacional era que los jueces no se presentaban a las audiencias de juicio, que tenían un rol muy pasivo respecto de la protección de derechos. Y bueno, lo que este dato muestra es que los jueces no están, por lo general, preguntándole a las personas detenidas si tienen una queja sobre cómo fueron tratadas por las autoridades. Y esto es así a pesar de que, como acabamos de ver, es bastante común que haya maltrato, tortura, violaciones sexuales, electroshocks, patadas, ¿no? La bolsa de plástico en la cabeza, la asfixia. Es bastante común y sin embargo los jueces penales no están asumiendo el rol de verificar que estos derechos fundamentales no sean violados. Ahora, yo creo que venimos de un sistema de justicia peor que medieval y que
a raíz del trabajo de muchas personas, ha empezado a haber un cambio positivo en el sistema de justicia, que hay cosas que celebrar, que hay buenas noticias. Entonces, les voy a colocar aquí algunos datos que provienen de la misma encuesta. Aquí, antes estábamos comparando a Baja California con el resto del país, ¿no? Pero estos datos de INEGI son muy robustos y nos permiten comparar, debido a la enorme muestra que tienen, la experiencia de personas que fueron juzgadas y sentenciadas con el sistema de justicia viejo, con el sistema de justicia que teníamos en México antes del documental de Presunto Culpable, con la experiencia de personas juzgadas y sentenciadas, ya que se adoptó este sistema de justicia nuevo, con juicios orales, con estas bancas de madera, con el juez con su martillito, con una sala de audiencia más moderna que obliga a los jueces a presenciar el debate de los litigantes, ¿no? Entonces, lo que aquí se ve es la raya de la izquierda es la proporción de personas que narran que el juez estuvo presente y atento durante el debate de audiencia en el sistema de justicia anterior, y compara esa experiencia con las personas que dicen, ya que hay un sistema de justicia nuevo, que ese juez estuvo atento, ¿no? Y estamos comparando el promedio nacional. Cada rayita es un estado de la República antes y después, y estoy poniendo con la raya verde el estado que más mejoró, y con las rayas grises todos los estados, y la raya morada es el promedio nacional. Entonces, México pasó de tener un sistema donde los jueces no prestaban atención a las audiencias, ni siquiera se enteraban de qué estaban acusadas las personas a veces, y delegaban en otros funcionarios la tarea de sentenciar, por ejemplo, de tomar decisiones sobre culpabilidad o inocencia. El 21% de las personas relataban, ¿no? El 21% de las personas acusadas relataban que el juez estaba atento en las audiencias. Y ese número sube a 69%. Es decir, ahora tenemos que la experiencia mayoritaria de las personas acusadas es que el juez está prestando atención al debate de la audiencia. Y el estado que mejor lo está haciendo en ese sentido es Chihuahua, donde desde antes incluso de estas reformas, el 41% de las personas acusadas relataba que el juez estaba prestando atención, y ese número sube a un 88%. Entonces, si México lograra tener una implementación de un sistema de justicia como la que tuvo Chihuahua, sería eso una buena noticia para el resto del país. Por cierto, Baja California es también uno de los estados en donde hubo un cambio sustancial en ese sentido, y donde se observó que los jueces drásticamente empiezan a acudir a las audiencias y a prestar atención. Más buenas noticias, ¿no? Los jueces son más claros en expresar sus decisiones. Chihuahua, de nuevo, es el estado puntero. 70% de las personas privadas de su libertad y sentenciadas consideran que los jueces fueron claros en explicar sus decisiones. Y el promedio nacional es del 56%. O sea, lo que se ve aquí es una mejora drástica. Y a mí este dato me gusta mucho porque cuando por primera vez planteaba yo la idea de que se hiciera una encuesta en prisiones para evaluar si el sistema de justicia penal había mejorado, si había cambiado, muchas personas me dijeron, oye, pero preguntarle a los presos no es una buena idea. Todos los presos te van a decir que son inocentes. Todos los presos te van a hablar mal del Poder Judicial y de los jueces. Todos los presos te van a decir que los torturaron. Y los datos que hemos visto aquí hasta ahora demuestran que en realidad no es así, que en realidad solamente unos cuantos presos relatan la experiencia de haber sido violados, por ejemplo. Solamente unos cuantos presos relatan haber sido sometidos a asfixias o pateados. Y en cambio, muchas personas privadas de su libertad están expresando que el juez es claro al explicar su sentencia. Pero lo que es más fuerte, o lo que es más bonito para mí de ver esta pieza de información que estoy mostrando aquí, es que para que una persona pueda decirme que la sentencia fue clara, tiene que haber perdido su juicio para estar dentro de la muestra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática. Es decir, quienes están aquí diciendo que los jueces fueron claros, fueron sentenciados a años de prisión. Y a pesar de que perdieron su juicio, y a pesar de que fueron sentenciados a años de prisión,
pueden relatarnos que los jueces fueron claros y que por lo menos entienden las razones por las cuales ellos están en la cárcel hoy, ¿no? Eh, entonces, esto nos dice mucho de que esta manera de evaluar a nuestras instituciones, que hablar con personas privadas de su libertad, es una herramienta evaluativa muy poderosa que México tendría que proteger y seguir implementando, ¿no? Pocos años después de que esta encuesta fue publicada, hubo un cambio de administración y con el asunto de la pandemia y otras dificultades económicas que México ha tenido, el presupuesto que se tenía para hacer esta encuesta fue momentáneamente cancelado. Y entonces, esta encuesta que se hizo en el año 2016, en el 2017, está en riesgo de que no vuelva a ser replicada y que entonces perdamos esta información que nos permite evaluar cómo vamos con la justicia en México, cómo nos trata la policía, cómo nos tratan los ministerios públicos, cómo nos tratan las autoridades a cargo de juzgarnos y sentenciarnos, ¿no? Entonces, aquí quiero mostrarles otra buena noticia. Esto es el promedio, estado por estado, de todas las formas de tortura y maltrato que les he narrado a lo largo de esta presentación. Aquí se agregaron todos los datos y si alguien contestó que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza o si contestó que lo violaron o que le pusieron electroshocks, se promediaron estos resultados o se agregaron estos resultados de una forma que nos permite comparar los niveles de tortura estado por estado antes y después de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Las barras azules son los estados después de la implementación del nuevo sistema, después de los juicios orales, y las barras grises son esos mismos estados antes de los juicios orales, ¿no? Y los estados están colocados en orden de la mayor magnitud de cambio. Entonces, lo que esto muestra, por ejemplo, si nos vamos hasta la derecha, es que Tlaxcala empeoró con el nuevo sistema de justicia penal. Pasó de 90% de las personas que refieren experiencias de tortura y maltrato a un 91%. Pero fuera de Tlaxcala, todos los estados reportan una disminución en el uso de la práctica de tortura, ¿no? El Estado de México, Querétaro, Michoacán tienen disminuciones muy pequeñas y Veracruz, Nayarit, San Luis Potosí, Quintana Roo, Aguascalientes tienen disminuciones enormes o de gran magnitud en el uso de la práctica de la tortura. Y, por cierto, Baja California está ahí en medio, está en medio de la gráfica. De 86% de las personas que referían experiencias de tortura y maltrato, el Estado pasó a 73%. Es decir, la tortura y el maltrato siguen siendo una práctica bastante extendida en México. Mejoró con la adopción del nuevo sistema de juicios orales, pero a mí lo que esta información me dice es que tenemos una tarea pendiente en México y tenemos una tarea pendiente en Baja California. No estamos haciendo lo suficiente para proteger los derechos más básicos y entonces quizás hace falta otra película, hace falta otro documental quizás como Presunto Culpable, en donde nos enfoquemos esta vez no en las deficiencias del Poder Judicial, que aún tiene muchas, pero es una institución que ha mejorado drásticamente, sino que nos enfoquemos ahora en entender qué es lo que está pasando con la policía en México. ¿Cómo podemos mejorar la institución policial para que en lugar de usar la tortura y el maltrato como herramientas de investigación criminal, se usen métodos validados por la ciencia? Se usen, por ejemplo, evidencias de ADN o de material genético, o en un simple proceso de entrevista con una persona investigada, que se dejen de aplicar esta clase de violencias como métodos para supuestamente llegar a la verdad. Porque el hecho de que estos métodos se sigan aplicando en México no solo es contrario a la ley, no solo es contrario a los tratados internacionales que México ha suscrito, no solo es contrario a la Declaración Universal de Derechos del Hombre, sino que además nos expone una situación que es sumamente impráctica, porque lo que hemos descubierto a la hora de analizar la información
es que el grupo de personas que relata haber sido más torturada es también el grupo de personas que contiene la mayor proporción de personas inocentes, es también el grupo de personas, para decirlo al revés, que contiene la menor proporción de personas que le dijeron al encuestador de INEGI que ellos realmente sí cometieron un delito. Lo que está ocurriendo en México es que se sigue torturando y que la tortura no sirve para nada, porque estamos metiendo a la cárcel a personas inocentes y es muy claro a partir del análisis de los datos que eso es lo que está sucediendo. Aquí se puede ver más la misma información. Son mapas de calor de tortura hechos con datos de la encuesta de INEGI antes y después del nuevo sistema de justicia penal. Con el nuevo sistema de justicia penal palidece un poco el color de cada uno de los estados y con el viejo sistema de justicia penal lo que se nota es el color más intenso, indicando que el nivel de la práctica de la tortura. Y ahí está Baja California, que viene de una situación en donde es muy notorio que se aplicaba esta práctica con mayor intensidad, pero que no ha cambiado gran cosa la situación con la transición al nuevo sistema de justicia, ¿no? Es un estado que tiene una trayectoria, digamos, de un uso brutal de la fuerza pública, y esto es ampliamente conocido y hay muchísima información anecdótica de que esto era así. Hace algunos años, un periodista llamado Bill Finnegan publicó un artículo sobre las experiencias con un director de la policía que se apellidaba Leizaola. Y era muy notorio que la práctica de tortura era extendida y que se aplicaba incluso a miembros de las corporaciones policiales. Esto pues, no condujo a nada, no conduce a que se legitimen las instituciones a cargo de investigar delitos y impide definitivamente que la ciudadanía tenga confianza en que cuando le sucede algo, se atreva a llamar a la policía para pedir ayuda, ¿no? La proporción total a nivel nacional de personas que refieren haber sido torturadas es el 79%, con los datos de INEGI. Es un universo de 187,000 víctimas de tortura. Para ser exactos, son 187,784 víctimas de tortura que se lograron detectar con la metodología de encuesta de INEGI, ¿no? Estas son las formas de maltrato medido y no quiero dejar de resaltar la experiencia de las mujeres. Lo que aquí hicimos fue colocar cada forma de maltrato que midió el INEGI y comparar la experiencia de mujeres con hombres, ¿no? Y me quiero ir directamente a lo que me parece más chocante y más triste. La experiencia de tener una violación sexual, que es el tercer renglón, es mucho más común en mujeres que en hombres. A las mujeres se les tortura usando la violencia sexual. 13% de las mujeres detenidas en nuestro país refieren que les tocó padecer esta forma de maltrato. Y me voy a ir a otro dato chocante, que es las amenazas con hacer daño a la familia. A las mujeres les es más frecuente que se las amenace de esta forma. Son conductas que no debemos de tolerar en México. Y la clave para salir de este lugar en donde estamos es que México empiece a dejar que haya el imperio de la ley y de que se cumplan los derechos básicos. Por ejemplo, que las personas sean detenidas con órdenes de aprehensión, que las personas tengan una serie de garantías, como por ejemplo que haya una videograbación sistemática con cámaras de solapa de los operativos, de la ejecución de órdenes de aprehensión o de la interacción entre ciudadanos y policías, para que con ese material videograbado realmente pueda haber una rendición de cuentas fructífera ante las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público. Yo pienso que si hacemos esto, y esto se parece a lo que propusimos cuando hicimos el documental de Presunto Culpable. Cuando hicimos Presunto Culpable, pedimos que los juicios fueran videograbados en México. Y esa petición se volvió un reclamo popular y eventualmente se volvió una realidad. En México hoy ya el método de registro de las audiencias y de juicio es videograbado totalmente a nivel nacional. A partir del documental creo que eso tuvo una influencia muy potente. Ya hay un registro objetivo videograbado de las audiencias. Y
Hoy necesitamos algo equivalente con la policía. Necesitamos que todas las interacciones entre los ciudadanos y las autoridades policiales y las autoridades ministeriales sean videograbadas para que podamos empezar a ver un cambio drástico en estos comportamientos que son chocantes, que son en algún sentido algunos de ellos asquerosos, que son ilegales y que no debemos de tolerar en México ni en Baja California. Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias de verdad por tu presentación. ¿Qué cambios sociales e institucionales considera usted que se han dado después del documental Presunto Culpable? Creo que el documental Presunto Culpable ayudó a hacernos creer que los ciudadanos cualquiera podemos hacerle rendir cuentas a la autoridad. Cuando el documental se filmó, no era muy extendido el uso de cámaras y la tecnología no era tan accesible para que se pudiera documentar el quehacer de la autoridad, pero a partir del documental se engendró la noción en México de que uno podía exhibir a la autoridad usando una cámara de video. Y surgió esta creencia de que con más ímpetu de que podemos hacer reclamos a las autoridades cuando no están haciendo su labor y que lo pueda hacer cualquier ciudadano. Yo creo que ese fue el cambio cultural más fuerte y siento que el documental ayudó también a presentar un género, el género del documental, como herramienta de cambio social. Después de Presunto Culpable, ha habido muchos otros documentales que tocan una variedad de temas. Se ha hablado de educación, se ha vuelto a hablar del sistema de justicia. Ha habido más y mejores documentales, diría yo, después de que este proyecto se extendió. Me recuerdo también que fue la primera vez que personas que solamente habían visto telenovelas y partidos de fútbol vieron un producto de esta naturaleza. Ya hay datos y encuestas al respecto. Entonces, yo creo que lo que hizo esta película es instalar el género de documental como herramienta de reclamo y como herramienta de conmoción y de ayudarle a explicar a autoridades por qué tenía que haber un cambio. Lo más fundamental que podría decir es, me recuerdo haber ido a una proyección de Presunto Culpable en la que solo había funcionarios públicos y que uno de ellos, que estaba a cargo de implementar el sistema de justicia nuevo y de reformar a los jueces, salió llorando de la película y me dijo, con esto me has ayudado a explicarle a mis colegas por qué tenemos que cambiar la justicia en México. Entonces nos puso a todos en la misma página y ayudó a consolidar un ímpetu de que tenía que haber un cambio en nuestro país. Muchas gracias. Otra pregunta de nuestras redes. ¿Recibió usted amenazas en la realización de este documental? Afortunadamente no recibí ninguna amenaza durante la realización del documental y desafortunadamente sí recibí un par de amenazas. Mis hijas y yo recibimos una amenaza de muerte, perdón, fueron 2 amenazas de muerte en el contexto de los litigios para evitar la censura judicial del documental y hubo un esfuerzo de hacernos creer que habíamos violado la ley por publicar este documental, careciendo del consentimiento de algunas de las personas que aparecen en la película. Y estos litigios pues, adquirieron ímpetu, la discusión pública acerca de si se valía o no se valía que nosotros hubiésemos filmado a personas sin su consentimiento y fijado su imagen en una pantalla y además comercializado una película con su imagen. Es una discusión que alcanzó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias ocasiones y todas las veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que teníamos razón en haberlo hecho, que había razones periodísticas fuertes para haber hecho una película de esta naturaleza y para haberla difundido en cines y en pantallas de televisión en México. Entonces, a final de cuentas, creo que fue una cuestión positiva. Fue desastroso, fue horrible para mí personalmente que mis hijas y que yo fuera amenazado de muerte, pero en última instancia en lo que eso resultó es que cada vez que fue noticia Presunto Culpable, significó que una persona más vio Presunto Culpable. Significó que un funcionario público más vio Presunto Culpable y significó que una persona más entendió por qué había que tener un cambio con la justicia en México. Excelente, Roberto. Pues de nueva cuenta, quiero agradecerte a nombre de Tijuana Innovadora
tu participación y el tiempo que nos ofreces para darnos esta explicación respecto al trabajo que has realizado, pero sobre todo poner énfasis en que el sistema judicial todavía tiene muchas áreas de oportunidad en las cuales la participación ciudadana es importante en el caso desde la denuncia y el seguimiento de cada uno de estos casos. Pues muchas Bueno, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de hablarles.